Hola con todos, mi nombre es Cristian Seiko, soy parte del equipo de Flytech y bueno, en esta ocasión este es nuestro primer podcast relacionado a la parte de investigación, conociendo un poco a los investigadores que actualmente están en el extranjero. Vamos a entrevistar a científicos peruanos, pero también en este caso científicos latinoamericanos que se están desarrollando en las mejores universidades del mundo. Hoy tenemos a Luis Chicoma Rufas, actualmente él es doctorante en Brasil y le voy a dar el pase para que se pueda presentar y nos puedan conocer un poco más. Hola, ¿cómo están a todos los que nos están escuchando? Pues mi nombre es Luis Chicoma, soy egresado de la carrera de Ingeniería Agrónoma en la Universidad Privada Antenor Orrego en Trujillo, Perú, y actualmente estoy realizando el doctorado en Genética y Mejoramiento de Plantas en la Universidad Estatal Paulista. Muchas gracias. Las personas que nos están escuchando, lo que quieren saber básicamente es cómo es que tú llegaste, en este caso desde Trujillo, hasta Brasil, que actualmente estás haciendo tu doctorado. Entonces, como te había comentado previamente, vamos a pasar en tres segmentos, ¿no? Ya que posiblemente también nos escuchen adolescentes, ¿no? Y estén inspirados con la historia, en tres segmentos. La primera parte es la parte de colegio, posteriormente la parte de pregrado y en este caso la parte de posgrado. Ok, genial. Pues creo que me voy a remontar un poquito Sí, a las épocas de mi infancia para poder más o menos hacer un resumen sobre cómo pues inicié con ese gusto por la ciencia. Yo recuerdo, tengo un recuerdo bien marcado en mi infancia, donde mis padres me regalaron un libro de zoología. En aquel entonces me gustaba mucho interactuar con animales, entonces recibí ese regalo, ese libro de zoología, y fue muy atractivo porque tenía muchas ilustraciones. Y algo que me llamó mucho la atención es que además de poder hacer una descripción de los diferentes animales y algunos datos o tips científicos que daban, también tenía una parte sobre experimentos. ya. Y en esa parte de experimentos recuerdo uno donde pues nos enseñaban cómo cultivar aquellas lombrices de tierra, Ah, cómo ok. hacer un terrario. Y pues yo intenté hacer ese terrario. No salió como, Claro, es un como estaban en experimento, las ¿no? indicaciones. Ajá, exacto. Pero fue una experiencia muy, muy interesante porque justo ahí me llamó la atención hacer experimentos, seguir protocolos. En aquel entonces no sabía que lo que yo Claro. estaba siguiendo era un protocolo. Entonces fue una experiencia súper chévere. Y a partir de ese momento, me di cuenta de que me gustaba mucho poder, pues, investigar e ir atrás del porqué de ciertas cosas. Otro de los momentos que recuerdo también que me ayudaron a reforzar ese amor por la ciencia fue también en épocas de Navidad, donde en aquel entonces también me gustaba mucho jugar con esos carros a control remoto. Y Ajá, exacto. Y entonces me gustaba mucho y en donde vivía en Trujillo también tenía amigos del barrio que también tenían sus carritos a control remoto y pues hacíamos competencia de carreras en las calles. Claro. Y a partir de eso también me llamó mucho la atención de cómo era que funcionaban esos carros a control remoto y pues comencé a desarmarlos. Nunca conseguí armarlos. Se destruyeron, Montarlos, sí. ajá, y mucho menos que funcionasen de nuevo, pero también fue una experiencia muy enriquecedora y justamente reforzó esa inclinación por la ciencia. Claro. Y ya con esas experiencias, pues yo sabía que me gustaba un poco de la parte de pues biología, pero también me gustaba un poco de la parte de las ciencias exactas. Ujú. Eh, También tuve una fase donde me llamaba mucho a aspectos de física, inclusive una de las carreras a las cuales yo quería postular inicialmente era física, tal cual. Eh, y me gustó mucho porque pues había una serie
en National Geographic sobre física, que luego salió otra un poco más actualizada, que es la serie Cosmos. Y pues me llamó mucho la atención todo ese aspecto de la física. Y ahí descubrí una área súper chévere también, que es la astrobiología. Entonces dije, puedo combinar como que conocimientos físicos y del espacio con la biología para estudiar la vida en el espacio. Claro. Entonces, pues ahí ya como que ya me estaba perfilando a intentar buscar una carrera que tenga una parte de biología y otra parte de ciencias exactas. Ujú. Y fue uno de los motivos que me incentivó a poder escoger la carrera de ingeniería agrónoma, Claro. porque pues los cursos que llevamos están enfocados en su mayoría, sí, a la parte de biología, principalmente biología de plantas y todo lo que está relacionado con las plantas, pero también hay aspectos de ciencias exactas, estadística, física de suelos, Claro. química también. Entonces, fue como que un match donde me identifiqué mucho con la carrera. Al inicio no estaba sintiendo mucho que ingeniería agrónoma era para mí, pero al transcurso de los cursos me di cuenta de que pues sí sentía cierto nivel de afinidad con la carrera, ¿no? Genial. Entonces fue así un poquito que comencé a pues la época de pregrado y también a incentivarme en la ciencia. Y pues durante el pregrado tuve las oportunidades de poder participar en grupos de investigación que en mi universidad y quizás en otras universidades también se tienen el mismo nombre, que son semilleros de investigación. Y pues participé en algunos semilleros de investigación y también eso me ayudó un poco a ampliar mis horizontes en relación a la investigación, ¿no? Entonces, Genial. más o menos así comencé a introducirme en este campo de la investigación y de la ciencia. Muy interesante, Luis, lo que dices. Yo creo que hay un patrón similar en algunas personas que he hablado que, bueno, han seguido el camino de la investigación, que es básicamente en su infancia, sea de por claro, en todo caso, en la parte de adolescencia, han sentido mucha curiosidad, ¿no? Por lo que los rodea, ¿no? Algunos, como tú comentas, amaban, desarmaban cosas, a ver quién podía volver a armarlos, ¿no? Pero todo es muy Ujú, difícil. Además de ello, también algunos, digamos, no han tenido referencias, ¿no? Digamos, profesionales, ¿no? Que tengan familiares, ¿no? Que estén relacionados a la ciencia, y así ujú, que han sido un poco más amateur. Lo que te quería consultar es, cuando tú eras, digamos, estuviste en la época escolar, ¿tuviste alguna referencia de algún familiar o básicamente, digamos, aprendiste por tu propia cuenta, ¿no? Claro que cuando ya estás en la universidad, ¿no? Ya sabes más o menos diferenciar, ¿no? Entre la parte netamente de ingeniería, netamente la parte de ciencia, investigación, ¿no? Toda la parte aplicada y todo. sí, pues en ese sentido de inspiración, mis padres me apoyaron mucho en poder tener la libertad de poder escoger la carrera que era de mi agrado y ellos pues me incentivaron a poder hacer diferentes actividades durante la época del colegio. En mi familia, pues hay profesiones muy variadas, desde la parte, por ejemplo, de ingeniería de sistemas, ingeniería de minas, hasta profesores de historia, de literatura, arqueólogos. Entonces, el entorno donde yo crecí fue un entorno donde, por ejemplo, en reuniones familiares a veces se tocaban algunos temas como de historia, de literatura, o a veces algunos tíos hablaban sobre cosas pues de física. Recuerdo una anécdota que un tío una vez compró un electrodoméstico que nos permitía cocinar, por ejemplo, carnes principalmente, no con calor exactamente, sino con otro tipo de conducción de calor que era por conversión. Ah, claro. Eh, que es No ahora conocía lo ese que tipo de... nosotros, ajá.
que es ahora los famosos air fryers, ¿no? Ah, Eh, interesante. exacto. Entonces, pues en ese momento fue súper chévere porque él como que me intentó explicarme cómo es que el calor se podía transmitir, no solamente por contacto, sino también por otros medios físicos. Entonces estuve, sí, rodeado de personas que un poco me incentivaban a poder, pues, despertar ese lado científico que yo tenía. Y también en la escuela recuerdo que nosotros teníamos algunos cursos donde hacíamos algunos experimentos que eran súper chéveres porque nos hacían pues cuestionarnos mucho y analizar un experimento que puede que sea sencillo, pero por detrás hay ciencia, ¿no? Entonces, en general fue muy agradable el entorno donde estuve. Y en cierta parte influenciaron, sí, un poco mis padres a escoger la carrera. Como te comentaba, pues al inicio quería física, luego antes de física yo quería ingeniería zootecnia, que en Trujillo, en la Nacional, hay ingeniería zootecnia. Estuve un tiempo antes de poder ingresar, sí, a ingeniería agrónoma, estudiando ingeniería de minas en la Cato de Perú, pero luego me di cuenta que no era como que no era mucho para mí porque necesitaba esa parte de biologías y tal. Entonces, pues luego descubrí que agronomía iba conmigo, ¿no? Y pues en general sí, tuve un ambiente súper chévere y mis padres también me apoyaron en ese sentido. Genial. Me parece muy bien, Luis, en este caso. Yo creo que al igual que tú también, yo tuve apoyo de mis padres, ¿no? No me Ujú. prohibieron en esta ocasión desarrollarme, vamos, en la parte, digamos, de mi curiosidad. Y creo que es una recomendación, ¿no? Digamos, en caso algún padre nos esté yendo por aquí, ¿no? Que incentiven la curiosidad de sus hijos, ¿no? Porque generalmente esas curiosidades pueden, digamos, tener consecuencias más adelante, ¿no? Fíjate que elegiste en este caso la carrera de agronomía, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu experiencia ya, digamos, estando dentro de la universidad? O sea, ¿cómo fueron los ciclos? ¿Qué hiciste? ¿Te metiste de repente en un laboratorio de investigación? ¿O cómo es que, digamos, descubriste el campo de la investigación? Porque, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo sabía que existían científicos, ¿no? O sea, en el colegio, Ujú. pero no sabía cómo convertirme en un científico. O sea, cuando estaba en la universidad conocí, por ejemplo, laboratorios de investigación, y cómo reclutaban esos laboratorios de investigación, cada laboratorio tiene su propia forma de reclutar, algunos en convocatoria, algunos los tienes que, bueno, tú tienes que ir a hablar con los profesores encargados y comentarle que quieres conocer. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia en este caso, ¿no? O sea, ¿cómo te metiste en la investigación? Genial. Yo creo que voy a aprovechar este espacio también para poder comentarles algo que ahora que ya he pasado por algunas experiencias y he tenido la oportunidad de conocer otras culturas y salir de Perú, me he dado cuenta de algunas cosas que pues me gustaría haber realizado durante la época de pregrado, durante la época de ser universitario y que ahora considero que son muy fundamentales, inclusive no solo para dedicarte a la línea de investigación o al campo de ser un investigador o un científico, sino para un desarrollo integral del profesional. Entonces, yo durante la época de pregrado, pues era súper enfocado al estudio. Eh, y hoy en día recomiendo sí ser enfocado al estudio, pero tener un equilibrio también con la vida fuera del estudio, es decir, hacer amigos, salir con amigos, viajar y tener experiencias de ese tipo, porque considero que el desarrollo profesional es muy importante, pero también el desarrollo interpersonal e intrapersonal también hoy en día es fundamental. Entonces, yo creo que en ese sentido sí me hubiese gustado poder mejorar porque era una persona un poquito más cerrada, un poco más aislada, donde todo giraba en torno al estudio y a la universidad.
y perdí algunas experiencias que me hubiesen gustado vivir durante la época de la universidad. Sé que en algunas universidades, por ejemplo, hacen diferentes tipos de actividades para fomentar la integración, ya sea, no sé, aniversarios de facultades o interfacultades o eventos de ese tipo. Entonces, pues yo recomiendo sí mantener un equilibrio entre pues el estudio y participar de ese tipo de eventos que van a permitir a pues tener un desarrollo integral de ser profesional. Y dentro de la investigación, el aspecto de poder relacionarte con otras personas, hacer networking, hacer parcerías, convenios, saber expresarte de manera adecuada, ser empático, hoy en día son muy fundamentales para poder hacer proyectos de manera pues de colaboración, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias que tú tengas, ya sea en el colegio o más aún en el pregrado, van a ayudar a desarrollar esas habilidades que más a futuro nosotros podamos pues utilizar. En mi caso, pues al estar muy enfocado en el estudio, como que dejé de lado los aspectos de relacionarme bien con otras personas. Me ponía muy nervioso al momento de entablar un diálogo con otras personas. Y pues para ser una persona ahora que necesita estar en constante comunicación con personas de laboratorio, con personas de otros proyectos, entonces me costó mucho al inicio. Tuve algunas sesiones en psicólogos para poder desarrollar esas habilidades sociales de poder relacionarme con las personas. Entonces, quería dejar como que un tip ahí para que la gente que está en pregrado o esté queriendo pues ingresar a la universidad también tenga en cuenta estos aspectos. Ya en pregrado, pues como les había comentado, tuve esa oportunidad de participar de semilleros de investigación. Y creo que hoy en día en la mayoría de las universidades, específicamente hablando de Perú, pues hay semilleros de investigación. Entonces, en mi caso, yo inicié más o menos casi al segundo año de la carrera a involucrarme con estos semilleros de investigación, donde nosotros trabajábamos principalmente en épocas de verano porque no teníamos clase, entonces teníamos mayor libertad de hacer actividades. Pero también durante el semestre normal, a veces nos reuníamos cada, por ejemplo, una vez por mes o cada 15 días para discutir algún artículo científico. Y al inicio puede que cueste mucho porque son áreas muy específicas, son términos muy técnicos o son métodos que ni siquiera sabíamos que existían y puede que esa experiencia de ser difícil puede que desanime a la gente, como que ya pucha, no, o jamás voy a poder entender algún método, alguna técnica de laboratorio o no voy a tener capacidad de poder elaborar o escribir un paper, pero tengan paciencia. Con el tiempo y con lecturas y experiencias, ustedes van a comenzar a entender mejor los papers. Inclusive ahora yo puedo leer un paper que quizás no sea muy de mi área y cuesta. Y le va a costar a cualquier persona que pues lee papers que quizás no son de su área o que utilizan técnicas un poco más novedosas, ¿no? Entonces, la paciencia creo que es algo súper valioso también. Pues tuve esa experiencia. Tuve la suerte de tener un profesor que era responsable del grupo del semillero, que él tuvo la oportunidad de también hacer su posgrado en el exterior. Y él un poco nos comentaba cómo era la experiencia. Él hizo su doctorado en NC State, en Estados Unidos, y él nos incentivaba a poder leer más cosas, a poder cuestionar un poco sobre qué es lo que estábamos haciendo, no siempre hacer las cosas de forma tan mecánica, sino decir, ¿por qué hago esto? En aquel entonces nosotros trabajábamos con insectos que eran plagas de, por ejemplo, maíz. Entonces teníamos que criar insectos en el laboratorio
y nos motivaba a cuestionar por qué voy a criar de tal manera, por qué le tengo que dar tal planta para criar. Entonces esos ambientes es como que van formando a aquellas personas que tienen interés en pues dedicarse a la investigación. Y también había profesores que nos incentivaban mucho a hacer posgrado. Recuerdo que durante la carrera me tocó algunos profesores que pues nos mostraban que luego de terminar el pregrado también podíamos seguir una carrera de posgrado haciendo maestrías y haciendo doctorados. Entonces, todo ese ambiente contribuyó mucho a que yo decida hacer un posgrado y un posgrado fuera de Perú. Entonces, mi experiencia sí fue chévere. Como les comenté, me hubiese gustado hacer un poquito más, pero quien esté escuchando y tenga o esté en pregrado o vaya a ingresar al pregrado, pues ya ahí va un tip de que ustedes puedan aprovechar esa experiencia de la universidad para aprender, para pues equivocarse y para hacer amigos y tener experiencias, que creo que eso es fundamental. Geniales. Sí, en este caso es muy importante. Bueno, yo creo que depende de la universidad donde tú estés, ¿no? Hay, digamos, agrupaciones, laboratorios y mecanismos que son los vicerrectorados de investigación, ¿no? Para que los alumnos puedan adentrarse en la parte de investigación, con una redundancia. Entonces, bueno, en el caso, por ejemplo, que creo que nos escuchan muchos magistrados aquí, pero no, existen lo que se llaman círculos de investigación. Son similares a los semilleros de investigación, donde en este caso los alumnos pueden ingresar a la investigación manejado por los mismos alumnos con el apoyo, en este caso, de uno o más docentes. Al igual que en este caso en San Marcos, no hay esos tipos de círculos de investigación, ¿no? Pero lo que sí hay son grupos de investigación. O sea, son casi lo mismo, pero ahí están dirigidos más por profesores, por laboratorios, y los alumnos vienen en este caso a hacer investigación. Entonces, y bueno, ya estando en un laboratorio, ¿no? Creo que ha sido también tu caso, Luis, eso me puedes confirmar. Siempre hemos tenido un mentor que nos ha aconsejado. Sí, yo tuve pues la oportunidad de poder tener diferentes profesores que incentivaban a todos los alumnos de la clase a poder pues involucrarnos con actividades científicas, con proyectos de investigación. Y algo muy cierto que comentaste, Cristian, es aprovechar las oportunidades que las universidades nos brindan, ¿no? Y ir atrás de esas oportunidades. A veces no hay oportunidades tan visibles para nosotros, pero podemos ir atrás, como si tengo interés de poder aprender sobre algún tema, ir hacia el profesor y decirle, profe, quiero aprender de ese tema o me gustaría pues ayudar en algunas cosas de laboratorio, quizás en algunas instituciones no tengan, por ejemplo, semilleros, pero ustedes pueden ser los pioneros en crear los semilleros, o por ejemplo, en algunas universidades no hay como tutores o asistentes de clase, y fue algo que también a mí me pasó, porque uno de los motivos para poder, digamos, hacer más robusto mi currículum, para que sea más atractivo para realizar el posgrado, es ser como que asistentes de profesores. Yo ya estaba en último año, entonces en mi universidad no había esa categoría de alumnos ayudar a profesores, alumnos de último año a ayudar a profesores a dar clases o a dar un soporte a alumnos de primeros semestres o de primer año. Entonces no había esa categoría, pero fui atrás y le mostré mi interés, le dije que esa experiencia me iba a ayudar a poder como que hacer que mi currículum sea más atractivo y más robusto. Y pues tuve esa experiencia de ya estando en último año, ser como asistente de prácticas en el laboratorio, en el curso de fisiología de plantas. Y eso también cuenta como una experiencia muy enriquecedora y muy valiosa al momento de presentar tu doctora, tu currículum, ¿no? Y pues recuerdo que en la universidad
tenía tres profesores, cuatro profesores, ahora recuerdo más, Son eh, varios. Sí. ajá, que ellos nos comentaban a toda la clase sobre esa posibilidad de hacer posgrado, maestría, doctorado, y siempre nos incentivaban a poderlo hacer, pues intentar hacerlo fuera de Perú, ¿no? Ah, recuerdo al profesor José Cabrera, a Barandarian, a la ingeniera Susan, al doctor Pina, que fueron mis profesores de diferentes cursos y ellos eran muy abiertos a recibir personas interesadas en realizar alguna actividad científica, ¿no? Entonces, en este caso, yo tuve una gran amistad con el doctor Cabrera, con quien realicé diferentes actividades durante la época de pregrado. Ya después tuve la oportunidad de formar parte de un laboratorio que se dedicaba exclusivamente a hacer investigación, que es el laboratorio de eh, proteómica, enzimas y metabolitos activos de la Universidad de UPAO. Y ellos siempre nos comentaban en que esas posibilidades o esas oportunidades existían, que teníamos que ir atrás de esas oportunidades. Y también el pregrado sirve, eh, por lo menos en mi experiencia, me sirvió para poder construir un currículum que sea atractivo. Si alguien tiene interés en poder hacer, interés en realizar una maestría o un doctorado, creo que durante la época de pregrado, al momento de tener diferentes experiencias, por ejemplo, formar parte de semilleros de investigación, formar parte de algún proyecto un poco más grande, ser asistente de laboratorio, por ejemplo. Ese tipo de experiencias valen para construir un currículum que sea atractivo. Inclusive participar en congresos o en eventos de ese tipo también ayudan a la construcción de un currículum. Entonces, pues sí tuve esa oportunidad de tener como que mentores y personas que me inspiraron y me incentivaron a seguir esta carrera de investigación. Sí, seguiste. Entonces, ¿cómo en ese momento que ya terminaste la carrera dijiste, me voy a la parte de investigación? Es una decisión súper importante, ¿no? Para tu futuro. Sí, sí, la verdad, pues yo creo que la, la época de pregrado también te ayuda a poder más o menos direccionar y tener una idea de qué es lo que te gustaría hacer luego del pregrado. Solo haciendo un refuerzo, el hecho de tener experiencias, diferentes experiencias y de involucrarte en diferentes actividades durante el pregrado para poder tener un currículum un poco más atractivo, no solamente es válido para seguir una carrera de posgrado, sino también para que ustedes sean pues más competentes al momento de ya trabajar en una industria o en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces creo que aprovechar todas las experiencias que te brinda la universidad y el pregrado es súper válido. Y esas experiencias me ayudaron a definir qué es lo que quería realizar luego de terminar la carrera. Entonces, involucrarme en semilleros, tener profesores que nos incentivaban y que nos decían que podíamos hacer una maestría, un doctorado y también poder ser como que asistente de cátedra. Eso ayudó a moldear la idea que quería ejecutar luego de terminar la carrera. Y fue justamente que decidí en llevar una vida de investigación como Investigador. tal. Ajá. Entonces, fue una experiencia súper nueva porque no tenía ningún referente, por lo menos en mi entorno próximo, que haya seguido ese camino. La mayoría de amigos y de familiares pues habían terminado la carrera y habían pues ingresado a alguna empresa o al mercado laboral a poder trabajar. Entonces, yo creo que es súper válido sentir cierto grado de inseguridad y cierto
cierto miedo, porque pues es normal que tengamos esas sensaciones, a pesar de que podamos tener alguna referencia, cada experiencia que nosotros vivimos es algo nuevo. Entonces, tener esas sensaciones es lo más normal, ¿no? Lo importante creo yo que es no desistir, a pesar de tener esa sensación de miedo, de incertidumbre, de que quizás no llego a ser lo suficientemente capaz o que no tengo un currículum tan atractivo, tan competente. Lo importante es pues intentar y no dejar pasar la oportunidad, ¿no? Entonces, pues terminando la carrera, yo ya sabía que quería tener o seguir esa línea, ese camino de investigación. Entonces, antes de ya terminar como tal la carrera, yo ya comencé a ir atrás de algunas oportunidades de maestría fuera de Perú. Entonces, como les había comentado, no había en mi universidad esa categoría de ser asistente de cátedra. Entonces, vi que podría contribuir a que mi currículum sea más atractivo para poder ser candidato a maestría o doctorado. Entonces, fui atrás de tener esa experiencia. Y siempre es bueno cuando nosotros tengamos esas participaciones, poder solicitar como que algún certificado o algún comprobante de participación, porque es un aval que demuestra que tú participaste de alguna actividad, ¿no? Entonces, yo fui atrás de toda esa experiencia de asistente de cátedra justamente para enriquecer el currículum. Y solicité pues a algunos profesores con los cuales yo tenía un poco más de confianza, cartas de recomendación, ¿no? Y yo creo que si ustedes comienzan a tener esas experiencias en algunos grupos de investigación y comienzan digamos, a tener confianza con algún profesor y ese profesor tiene algunos contactos en el exterior, eso ya ayuda porque permiten direccionarte un poco en poder hacer una maestría o un doctorado. En mi caso, pues llegué a terminar la carrera y lo que yo hice es enviar diferentes correos mostrándoles mi interés de hacer la maestría y adjuntando un resumen de un currículum y las cartas de recomendación de mis profesores de pregrado. Y ese proceso de enviar aquellos correos no fue a uno o a dos, recuerdo que fue ¿Cuántos? como a 30 profesores de diferentes países donde yo tenía interés en realizar pues la maestría, donde más o menos la línea de investigación se alineaba con los intereses que yo tenía. Y yo creo que aquí viene también otro tips. En el proceso se pueden topar con diferentes dificultades, obstáculos y varias veces, por lo menos en mi caso, surgió esa palabra del no, no se puede, no tengo cupo, no tengo una beca o algunas respuestas negativas. Entonces, en el proceso puede que surjan esas respuestas no tan positivas, pero no hay que desistir. En mi caso, pues de esos 40, 30 correos que mandé, únicamente me respondieron 5 profesores. De esos 5, solo me comentaron que tenían cupo para recibirme 2. Entonces, eh, fue algo súper para mí, digamos, en ese entonces curioso e impactante porque yo pensaba que iba a recibir por lo menos unas 15 respuestas o algo por el estilo y solo recibí efectivamente 2 respuestas porque de esas 5 solo 2 tenían cupo. Las otras me comentaron de que no tenían cupo y que por lo tanto no podían recibirme. Y de esos 2, pues recuerdo que fueron aquí de Brasil. Ah, Y genial. así fue el primer contacto que yo tuve con Brasil.
Evidentemente, antes de mandar todos estos correos, yo ya había buscado algunos profesores aquí en Brasil, en USA, en Europa, para poder hacer el, la maestría. Entonces, yo creo que se pueden seguir como que dos caminos. Si yo tengo un asesor de tesis o un profe que yo tengo cierto nivel de afinidad o que me está orientando en el pregrado, y el profe tiene, digamos, algún contacto en el exterior, entonces ya ahí es un contacto seguro que ustedes ya pueden tener, que pueden aprovechar, porque ya hay una línea directa creada con tu profesor y con el profesor en el exterior. Entonces, la comunicación es un poco más sencilla, pero hay el otro camino en donde quizás tus profes no tengan como que algunos contactos en el exterior o sea difícil contactarlos. Entonces, la otra alternativa es poder enviar correos, ¿no? Y lo importante es intentar no mandar correos como que de forma automática, intentar darle un cierto nivel de personalidad al correo. Es decir, si yo mando a un profesor, por ejemplo, en Europa, lo que hice es poder leer un poquito acerca, no solo saber de su línea de investigación, sino de algunos trabajos que ellos han realizado o han publicado recientemente y adaptar el texto del correo en función de toda esa información recolectada. Entonces, hacía una pequeña presentación y les decía, por ejemplo, que tenía interés en poder participar o realizar la maestría en el laboratorio, que tengo afinidad con algunos temas y a veces yo citaba algunos trabajos que ellos habían publicado recientemente. Entonces, personalizar los correos ayuda a que la persona a quien va a leer diga, pucha, por lo menos ha investigado y tiene interés y tiene iniciativa en saber qué es lo que nosotros estamos haciendo y por lo menos ha leído algunos de los papers que hemos publicado. Entonces esto ya demuestra cierto nivel de interés y que puede ser el factor que entre un sí y un no, ¿no? Entonces, adaptar la estructura o el contenido del correo también es algo válido que ustedes pueden hacer. Siempre antes de mandar todo ese correo, pues dar una investigada o procurar información sobre qué es lo que hace el profe, a qué se dedica, algunos papers y adaptar esa información y colocarla en el correo, además de un resumen de su currículum. Entonces no van a mandar como que un currículum de 5 páginas porque la mayoría no Que no, llega no a lo va a leer, leer. no No, llega a leer, entonces máximo 2 páginas. Y algo que recomiendo también, que aprendí luego, es creen cuentas, por ejemplo, en Orsit, sobre su experiencia en investigación. O si tienen algún link que ustedes puedan colocar dentro de su currículum que va a permitir abrir en ese link todo el currículum que ustedes tengan también. Es súper, súper válido. Y si tienen esa oportunidad de poder solicitar cartas de recomendación a algunos profesores, yo creo que también van a reforzar su correo electrónico. Entonces, es lo que yo hice. Tuve esas 5 respuestas. De esas 5 respuestas, solo 2 fueron como que positivas. Y a partir de eso, pues tuve la iniciativa de marcar una reunión por Meet con los profesores que me respondieron, para más o menos saber cómo era el ambiente de trabajo, eh, mostrarles mi interés y tener un acercamiento un poco más, digamos, más íntimo con el profesor, ¿no? No solamente que se quede el diálogo en correos, sino también, pues, tener esa iniciativa de, profesor, ¿tiene tiempo para marcar o para agendar algún meet? Y poder explicarle de forma breve lo que deseo hacer y también eh, subsanar algunas dudas que yo tengo sobre, por ejemplo, cómo ustedes trabajan, cómo es el ambiente de trabajo allá, porque algo importante que creo que es súper fundamental es
dónde ustedes van a trabajar, cómo es el equipo de trabajo, ¿no? Entonces, si es, por ejemplo, en un laboratorio donde no hay cooperación, no hay ayuda mutua, la gente no comparte información o cuando necesitas que te ayuden o que te enseñen alguna técnica o algún método o algún protocolo, no tienen esa amabilidad o esa libertad de intercambiar pues información, entonces llega a ser un poco incómodo poder trabajar en esos ambientes. Pero cuando tienes un ambiente donde la gente es súper amigo, te dicen, oye, puedes hacer tal cosa, o te ayudan cuando tú necesitas o solicitas ayuda, entonces todos crecen. Y es algo que también ustedes deben tener en consideración al momento de pues participar de un posgrado, porque la mayor parte del tiempo lo van a pasar en el laboratorio y con el equipo de trabajo que esté en el laboratorio. Entonces es algo también a tener en cuenta. Genial, sí. En este caso, bueno, justo quería preguntar cómo es que llegaste a Brasil, pero ya comentaste, ¿no? Y yo creo que hay algo importante que las personas que nos están escuchando, ya, y que creo que en muchos podcasts no se ha tocado, es cómo es el proceso en este caso de ya entregar tus documentos, ¿no? O sea, ¿qué procesos existen, no? Porque, o sea, ya contactaste en este caso al profesor, ¿no? No sé si es que de frente entras a la maestría o tienes que postular por algún lado, ¿no? Ya contactó al profesor, o Ujú. en todo caso, ¿cómo es esta documentación que se tiene que entregar? O sea, posterior, digamos, ya que postulaste también, ¿no? ¿Qué documentos te piden en este caso ya para iniciar los estudios también, ¿no? Sí, genial. Entonces, el proceso en Brasil parte de que tú tengas un contacto con un profesor, que es tu Genial. posible potencial orientador. Ujú. ¿No? Entonces, entrar en contacto con un profesor en la institución donde deseas realizar el posgrado es una de las primeras etapas que tenemos que hacer, por lo menos aquí en Brasil. Entonces, porque dentro de los documentos, en la mayoría de los procesos de selección, te piden documento del profesor que te está apoyando para que seas candidato a la maestría o al doctorado. No Entonces, sabía esto. Es más ajá, interesante. entonces aquí se les llama editales. Los editales son los procesos de selección. Entonces, dentro de la documentación que se tiene que presentar en la mayoría de los editales, está documento de aprobación de profesor que va a ser tu orientador, ¿no? Eh, entonces, el profesor emite como que una carta diciendo, poniendo su nombre y mostrando el apoyo. Entonces, ese es uno de los primeros documentos que se tiene que presentar. Otro de los documentos que normalmente te piden es tu currículum. El currículum, pues ellos ponen algunos, digamos, ítems, en decir, cantidad de, por ejemplo, publicaciones realizadas en artículos. Por cada publicación tienes tal cantidad de puntos. Entonces, ellos lo que estoy comentando es la experiencia que yo tuve. Puede que surjan algunas variaciones en algunos editales, pero en lo general sucede de esa forma. Entonces, mandas tu currículum. En algunos de los editales, ellos también mandan para que tú hagas una autoevaluación de tu currículum. Entonces, eh, ellos te mandan una tabla en Excel o con una lista de puntuaciones y en esa lista de puntuaciones está, por ejemplo, algo interesante, cantidad de horas aquí se llama estallo, que es decir, cantidad de horas en que tú fuiste practicante preprofesional o eh, luego de hacer prácticas profesionales, ¿no? Entonces, te dicen, recuerdo que era algo de como que 80, por cada 20 horas tú tenías un punto o algo por el estilo. Bien. Entonces, la cantidad de horas que tú haces de prácticas también cuenta. Entonces, es algo importante que tú durante la época de pregrado
y desees hacer un posgrado, como que tengas o estés relacionado con prácticas preprofesionales y también prácticas profesionales como tales, ¿no? Entonces, dentro de esas prácticas preprofesionales pueden ser participar de semilleros de investigación, participar de algún laboratorio, cosas de ese estilo. Entonces, en esa autoevaluación que tú realices de tu currículum, hay que tomar en cuenta esos aspectos. Otro es, por ejemplo, publicaciones científicas, publicaciones de algunos resúmenes, participación en congresos nacionales, internacionales. Si has recibido durante la época de pregrado alguna beca, y en algunas universidades hay alumnos que, por ejemplo, tienen beca ya sea por rendimiento académico o beca por participar de algún deporte o alguna beca en general. Entonces, también es llevado en cuenta esa experiencia. No siempre ese proceso de autoevaluar tu currículum está presente en los editales o en los procesos de selección, pero en mi caso sí estaba presente. Entonces yo tuve que hacer una autoevaluación de mi currículum y mandar en una planilla de Excel con todas las puntuaciones, ¿no? En otros casos no pasa eso, pero siempre es bueno pues incluir ese tipo de experiencias que has tenido en tu currículum, ¿no? En caso no puedas autoevaluar el currículum. Ese es, por un lado, sobre el currículum. En algunos editales, y es por eso que también es importante entrar en contacto con un profesor antes de poder ser candidato, digamos, oficial a la maestría o doctorado. En algunos de los editales te piden propuesta de investigación, es decir, cuál es el proyecto que tú Ah, desees ya. realizar. Sí, sí, he visto que hay muchos casos. Ajá, no necesariamente que lo vas a ejecutar, sino cuál es lo que desearías realizar en la maestría o en el doctorado. Entonces, esa propuesta lo vas a armar, lo vas a construir con tu potencial orientador. Entonces, es por eso que tienes que entrar en contacto antes con un profesor para que él más o menos te indique, o por ejemplo hay profesores que ya tienen un proyecto ya elaborado, entonces te dicen vamos a realizar tal proyecto. Entonces, la propuesta a veces no llega a ser máximo de 5 páginas, por ejemplo, ¿no? Es una propuesta resumida y no necesariamente te exigen que la propuesta del proyecto que tú has presentado para ser candidato lo ejecutes cuando ya seas seleccionado. Puede que cambie, pero ellos quieren tener como que una noción de que más o menos ya sabes qué es lo que vas a realizar en tu maestría o en tu doctorado. Entonces, eso es otro de los documentos que son solicitados. Luego, pues hay una cuota de inscripción que varía un poco, puede ser de 60 reales, 100 reales, que es solamente solo para inscribirte, ¿no? Eh, Eso además te piden pues el comprobante de diploma. Puede ser, por lo menos aquí en Brasil, si tienes tu diploma de bachiller, es súper válido eh, utilizar tu diploma de bachiller para hacer maestría y para hacer doctorado. No hay ninguna objeción en ese sentido. Y esas son las documentaciones que en general que necesitas presentar para ser candidato. Ya siendo candidato registrado para seguir el proceso de selección, dependiendo de la universidad, hay otras universidades donde pues exigen, o mejor dicho, toman una prueba, un examen, ya sea de conocimientos. Toda esta información evidentemente está especificada y detallada en el documento para ser candidato que se llama edital. Entonces ahí viene especificado los documentos, las fechas eh, y si va a haber, por ejemplo, examen o no, o algunos otros métodos de evaluación. Entonces, en algunos no hay como que un examen de admisión, digamos, de conocimientos, pero en otros sí hay. Hay un examen de conocimientos generales, inclusive ellos mencionan algunas bibliografías que tú puedes consultar de donde se va a extraer la información para elaborar el examen.
En otros también es exigido algún examen de proficiencia en inglés, que es un examen, no es complicado, es un texto en inglés, luego te dan un formulario, el formulario normalmente está en portugués y tú tienes esa libertad de poder responder a las preguntas o en inglés o en portugués, ¿no? Entonces, en algunos procesos de selección hay esa etapa de examen de conocimientos y examen de idioma, que normalmente es inglés. Sin embargo, hay universidades que exigen esos exámenes, pero para estudiantes de fuera tienen la opción de enviar esos exámenes a los países donde el candidato está. En este caso, Ah, pues puede ser Perú o Latinoamérica. Ellos llegan a mandar los exámenes o también te pueden excluir de esa etapa por ser candidato extranjero. Pero toda esa información está detallada en el edital y, por ejemplo, si eres extranjero y tienes la opción de no rendir esos exámenes de conocimientos o de idioma, tú tienes que informar que eres extranjero, por ejemplo, un mes antes de que se inicie el proceso de selección, para que ellos ya tengan una noción de que tú eres de fuera, ¿no? Entonces, bien. eso también hay que tomarlo en cuenta. Luego de esa etapa, en algunos editales, yo creo que en la mayoría, hay como que una entrevista, que puede ser presencial, pero ahora normalmente se realiza de forma online. Entonces, en esa entrevista, los puntos a ser tratados es ¿por qué escogiste el programa de maestría o de doctorado? Por ejemplo, en mi caso me preguntaron por qué escogí el programa de genética y mejoramiento de plantas. Entonces, ahí relatas tu incentivo de por qué escogiste ese programa. Otro de las preguntas que pueden ser abordadas en la entrevista es ¿por qué escogiste Brasil o por qué escogiste tal universidad? Entonces, ahí tú puedes relatar más o menos que es cierto. Eh, en mi caso, pues comenté todo el proceso que yo hice de los correos y que los correos que me respondieron fueron de Brasil, entonces esa experiencia lo conté. Y también son levantados algunos puntos que quizás no quedaron tan claros en el currículum. Quizás por ser estudiante de fuera, eh, a veces colocamos algunas actividades eh, que quizás aquí en Brasil no las tengan, ¿no? Entonces, a veces se levantan ciertas dudas en relación al currículum. Por ejemplo, prácticas preprofesionales o profesionales o cosas de ese tipo. Entonces te hacen preguntas en relación al currículum también. Y otro de los puntos es sobre el proyecto que tú vas a realizar, ¿no? En lo personal, recomiendo ser lo más transparente y lo más honesto posible. Es decir, por ejemplo, si alguien te dice, vas a realizar tal proyecto y tienes conocimiento de, por ejemplo, técnicas de biología molecular que está en tu proyecto, y si pues tienes conocimiento, pues le expones que sí tienes conocimiento, y si no tienes, pues comentas que no llegas a tener conocimientos, pero que tienes el incentivo de poder aprender esas técnicas y que te gustaría poder aprender sobre biología molecular. Entonces, es bueno también mencionar que quizás no sabes algo, pero que tienes interés en poder saber o aprender. Entonces, esa es la etapa eh, de la entrevista, que a veces dura como unos 45 minutos. Al inicio normalmente solicitan que te presentes. eh, en este caso, en Brasil, sé que hay gente que pues realizó la entrevista sin saber portugués, entonces lo pueden realizar en español, lo pueden realizar si es que ustedes consultan, también lo pueden realizar en inglés, eh,
pero no se sientan limitados en que, pucha, no sé portugués, entonces no voy a participar del proceso de selección, o ponerse extremadamente nerviosos porque no sabes portugués y la entrevista a veces es en portugués, pero siéntanse en libertad de decir, pues profesores, no tengo muy dominado el portugués, entonces voy a hablar en español de una forma que todos nos podamos entender. Eh, en general ese es el proceso de selección, esas etapas, que es la etapa de inscripción, y aquí se llama homologación de documentos, es para ver si todos los documentos exigidos están ok. Luego es la etapa de exámenes, que ya les comenté más o menos cómo funciona, y luego la etapa de entrevista. Entonces, esos tres grandes puntos forman parte del proceso de selección. Normalmente en Brasil, los procesos de selección abren antes de que inicie el año, es decir, para los alumnos que van a ingresar inicios de año, que normalmente comienza el semestre, digamos, en marzo, abril. Entonces el proceso de selección ya abre el año anterior. Noviembre, diciembre ya se están divulgando el proceso de selección. Eso es para iniciar Ahorita inicios nada de año. más. Sí. Ajá. Y también hay otro proceso de selección que ocurre a mediados de año. Entonces, para que los alumnos ingresen normalmente en junio, julio, agosto, ya los editales se van comenzando a abrir en, en mayo, en junio, por ahí. Entonces, más o menos para que ustedes tengan una noción cronológica de cuándo están abiertos los procesos de selección. Generalmente los posgrados, ¿no? Se dividen en varios. Los maestrías finalmente tienen un costo. En Brasil tiene un costo también. Se accede a un tipo de financiamiento. ¿Cómo es en este caso Genial. allá? Eh, Genial, Cristian. Pues en relación al artículo, al tener algún paper ya publicado, sí es bueno tener un paper ya publicado, porque eso en parte va a demostrar que ya tienes como que un cierto nivel de experiencia en hacer investigación. Pero no es algo que si no tienes, por ejemplo, te van a decir que no. En mi caso, cuando yo hice el proceso de selección para la maestría, no tenían paper publicado. Sí tenía algunos resúmenes de participación en congresos, pero no tenía paper publicado. Evidentemente, al momento de evaluar tu currículum, como les comenté, hay ciertos puntajes. Entre esos puntajes es, por ejemplo, paper en A1 tiene tal puntaje, paper en A2 tiene tal puntaje. Si no tienes, pues no coloques que tienes paper, pero sí una forma de obtener un buen puntaje es también colocando resúmenes, participación en congresos. Si has realizado algún internship durante el pregrado, también es válido colocar participación en semilleros, en proyectos de investigación. Entonces, la evaluación es un poco más holística que solamente centrarse en si tienes o no tienes paper. Que si tienes, te va a ayudar, sí, a tener más puntos, pero no llega a ser como que un aspecto bien que va a definir el sí o el no para iniciar tu pregrado. Por lo menos aquí no llega a definir si estás aceptado o no. Evidentemente hay otras experiencias que son llevadas en consideración al momento de evaluar tu currículum. Entonces, por eso les comentaba, no siempre se centren en publicar, sino también hay otras experiencias que pueden ustedes realizar durante la época de pregrado. Evidentemente, si eres coautor de algún paper, también lo puedes colocar. Entonces, es de forma, no se desanimen, mejor dicho, si es que no tienen algún paper publicado. Si va a ayudar, que va a ayudar, genial, va a ayudar para que ustedes tengan un poco más de puntos,
Si aún no tienen algún paper, pues no se desanimen y pueden colocar otro tipo de experiencias en su currículum, ¿no? En relación a si es pago o no el posgrado, pues aquí en Brasil la mejor educación es pública, por lo menos en tercio superior hacia arriba. Universitario y posgrado llega a ser pública y la mejor educación se centra en ese sector público. Entonces, Brasil tiene diferentes instituciones que financian becas. Eh, Aquí de forma general tiene tres, que es CAPES, una de las más conocidas, CNPq y FAPESP, que es una institución solamente del Estado o de este departamento, por lo menos de Sao Paulo. Pero también en otros estados o departamentos tienen sus propias instituciones estatales que financian las becas. Entonces, de forma general, hay tres instituciones generales que otorgan becas para hacer maestría, doctorado o postdoctorado, ¿no? También hay otras instituciones públicas o institutos que también tienen esa capacidad de dar becas. Entonces, eh, aquí los posgrados se evalúan por notas. Entonces, un posgrado, por ejemplo, posgrado en genética y mejoramiento de plantas. La nota máxima, porque hay una institución que evalúa la calidad del posgrado, así como SUNEDU en Perú, que evalúa la calidad de educación universitaria, ¿no? Aquí hay instituciones que evalúan la calidad de educación de posgrado y les colocan notas. Entonces, nota 7 quiere decir que ese posgrado, por ejemplo, de genética y mejoramiento de plantas, tiene nota 7, ¿no? Entonces es la nota máxima, quiere decir que ese programa es súper bueno, tiene internacionalización y también por ser súper bueno llega a ser, llega a tener mayor posibilidad de becas. Entonces, programas de posgrado que tengan nota 7 tienen mayor cantidad de becas que programas que tengan menores notas. La menor nota llega a ser 3, que normalmente ese 3 se le coloca cuando alguna institución va a crear un programa de posgrado. Entonces, si cumple todos los requisitos para que se cree ese programa de posgrado, le colocan nota 3 y luego puede ir creciendo hasta nota 7. Entonces, los programas con nota 7 tienen mayor cantidad de becas para ofrecer y así va bajando, ¿no? Entonces, algo que ustedes se pueden fijar es si el programa de posgrado a donde quieren postular tiene nota 7 o tiene una nota menor. Porque van a tener un poco de más chance de poder coger una beca. Pero todo en general es relativo, pero es bueno tomarlo en consideración, ¿no? Ahora, las becas básicamente es un sueldo. Es algo que te van depositando mensualmente. Es un monto y ese monto tú lo administras, ya sea para moradía, estadía, alimentación, transporte, etcétera, tus gastos que realices mensualmente. Entonces, la beca en sí es un sueldo. Ahora, para poder acceder a una beca va a depender de la posición en donde tú salgas en el proceso de selección. Entonces, luego de que todos los candidatos pasan por el proceso de selección, sale los resultados y normalmente los primeros colocados llegan a tener beca. Los siguientes llegan con un nivel de potencialmente a tener beca, porque a veces, por ejemplo, hay alumnos que ya están terminando la maestría o el doctorado, entonces digamos que ya están liberando becas. Eso quiere decir que cuando tú ingreses y quizás no llegues a obtener una beca, puede que en el transcurso de los meses puedes que recibas una beca porque ya otras becas se están liberando, porque ya alumnos se están graduando de ser maestría o doctorado.
Entonces, en ese sentido, pues no se desanime. Ahora, sobre las notas, evidentemente, por ejemplo, si hay 10 candidatos, un programa con nota 7 puede que tenga, digamos, 6 becas. Entonces los otros 4 llegan en estado de espera para becas. ¿Qué Eso es probabilidad? importante. Exacto, o sea, ya están seleccionados para la maestría, pero están en estado de espera para becas. Ok. Ahora, con el transcurso del tiempo, esas becas se van a ir liberando y van a ir siendo asignadas a aquellas personas que no tienen becas. Eso es algo que también es bueno tomarlo en cuenta. Ahora, también existe la posibilidad de que hay candidatos que ya tienen algún vínculo con alguna empresa. Es como si van a realizar alguna maestría profesional o un doctorado profesional. Entonces, la empresa es quien paga su salario, entonces no necesita de una beca. Esa es otra de las formas que ustedes pueden también contemplar, ¿no? Entonces, en general, pues las becas, que son salarios, porque alumno de maestría y de posgrado trabaja, eh, recibe su salario mensualmente y para acceder a las becas va a influenciar sí la nota del programa, porque así tienen mayor cantidad de becas para ser ofrecidas, pero en caso de que no lleguen a alcanzar una beca, van a estar como que en estado de espera hasta que se liberen otras becas, ¿no? Entonces eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Puede que ustedes ingresen al programa, ya estén aceptados en el programa, pero aún no llegan a obtener una beca. Y yo creo que puede que Pero, impacte un poquito, pero no se desanimen. También hay otros caminos que ustedes pueden seguir. Como les mencioné, por lo menos en el estado de Sao Paulo y en otros estados, la institución llamada CAPES y CNPq son instituciones nacionales. La institución FAPESPI es institución estatal. Y esta institución tiene procesos de selección de flujo continuo. Es decir, tú puedes mandar tu propuesta para hacer maestría o doctorado en cualquier época del año. Ahora, si en caso alguien no ha llegado a obtener una beca, puede mandar su propuesta a esta institución que se llama FAPESPI, realiza el proceso de selección que involucra enviar un proyecto a ser realizado, tu currículum, el currículum de tu orientador y otras documentaciones un poco más burocráticas, como por ejemplo, pues pasaporte y esas cosas. Y pues pasa por todo el proceso de selección y si es aprobado, entonces ya tienes una beca. Entonces, ahí yo sé de algunos colegas que en el proceso de selección no llegaron a obtener una beca, pero mandaron su proyecto a esta institución FAPESP y consiguieron una beca, ¿no? Entonces, hay caminos y hay alternativas. Entonces, no se desanimen si es que inicialmente no llegan a alcanzar una beca, ¿no? geniales. Me parece muy interesante, o sea, son temas que la verdad que no conocía. Y bueno, ya estamos llegando casi a la parte final. Y bueno, hay cosas también interesantes que me gustaría saber. Es básicamente, ya nos comentaste todo el proceso de selección, ¿no? Cómo es que piensas, ¿no? Ahora quisiéramos tocar un poquito más de tu experiencia, ya estando en este caso en la universidad. O sea, ¿cómo calificas? ¿Cómo es la investigación allá? Sí, pues la experiencia aquí en relación a hacer investigación, eh, por lo menos desde mi perspectiva, fue muy chévere, muy agradable, porque en el laboratorio donde estoy, nosotros nos consideramos como una familia, entonces nos apoyamos mutuamente. Si alguien no sabe, estamos ahí para enseñarles. Eh, es una familia, entonces somos muy buenos amigos en el laboratorio y eso también motiva y incentiva, porque no siempre tú vas a estar con ganas de poder investigar o hacer tu proyecto.
A veces ya Claro, estás cansado, estresado, o a veces estás haciendo un análisis constantemente y siempre no sale como tú querías que salga, no salen los resultados intentar, esperados. intentar, Y intentar, eso, intentar. ajá, exacto. Y eso llega a desmotivar. Y es normal sentirse así, pero justamente el ambiente donde trabajes también vaya a tener un efecto en ti. Y a veces, pues, por ejemplo, no, ya estoy muy estresado, estoy cansado de hacer una y otra vez algún ensayo, algún análisis, y puede que esté desmotivado. Entonces la gente del laboratorio dice, vamos, todo va a salir bien, hay que seguir intentando, hay que adoptar otro camino. Entonces es importante hacer una buena elección de dónde vas a pasar tus 2 años que son de maestría y tus 4 que son de doctorado, ¿no? Y como les había mencionado, la mayor parte del tiempo lo van a pasar en el laboratorio con su equipo de trabajo. Entonces hay que tener una buena relación con la gente, ¿no? Siempre por Claro, ahí pueden que surjan algunos como que claro. incomodidades, pero es normal porque pues la gente tiene personalidades diferentes. Pero en general es bueno llevarse bien con toda la gente del laboratorio, ¿no? En mi experiencia, pues ha sido súper chévere. La gente es muy proactiva. En general, aquí en Brasil se produce bastante. Hay mucha, por lo menos haciendo una comparación con la inversión que hace Perú, con la inversión que hace Brasil en cuestión de ciencia y investigación, por lo menos aquí es mayor. Hay mucho más interés por hacer investigación. Eh, las investigaciones también llegan a ser de alto nivel. Por haber financiamiento, tenemos acceso a tecnología que es utilizada en Europa, en USA. Entonces, la calidad de los proyectos y de los artículos en general son muy buenos. Hay mucha investigación y investigación de calidad, ¿no? Eh, y también, y algo importante que me olvidé de comentarles, es que cuando ustedes estén ya siendo alumnos de maestría o doctorado, hay un sinnúmero de editales que ustedes pueden participar y ser candidatos para, por ejemplo, hacer una estadía de 30 días en otra universidad de Latinoamérica, por ejemplo. Hay editales, evidentemente esos editales también vienen con una beca para cubrir seguro de viaje, transporte y una beca o digamos, una bolsa de viajes, ¿no? Entonces hay editales de ese tipo para hacer estadía en otras universidades, tanto dentro de Brasil como fuera de Brasil. Hay un edital muy conocido que se llama Doctorado Sandwich, que es, por ejemplo, puedes hacer 6 meses de tu doctorado en otra universidad. Normalmente la gente escoge universidades de Europa o de Estados Unidos. De 6 a un año puedes realizar una estadía realizando tu proyecto de investigación en universidades de fuera de Brasil, ¿no? Y tienes esa opción de poder hacer lo que se llama doble titulación, ¿no? Un título de la universidad donde hiciste tu estadía y la Universidad de aquí de Brasil, ¿no? Entonces hay un sinnúmero de, de editales que nosotros como alumnos de posgrado podemos participar, no solamente viajando, sino también editales para hacer, por ejemplo, proyectos de extensión, es decir, llevar la ciencia que nosotros realizamos hacia la sociedad, hacia la comunidad, hacia las escuelas, que aquí también hay muchos proyectos orientados a ese objetivo, ¿no? Poder recortar esa brecha entre universidad y la sociedad o universidad y las escuelas públicas o privadas. Así como ese tipo de oportunidades, también hay oportunidades, por ejemplo, para aprender idiomas, inglés, para poder hacer entrenamientos para exámenes de TOEFL, para poder aprender español, francés, chino mandarín y otros idiomas. Entonces, eh, lo que,
lo que en parte se desea es que tengan una formación un poco más integral y hay muchas oportunidades en posgrado con esos famosos editales que les estaba comentando. Genial. Entonces, Eh, básicamente, discúlpame, Luis. Sí, no, venga. sí, no, solo te iba a comentar que pues ya hacer esa transición de la maestría al doctorado, el proceso es el mismo que les había comentado. Evidentemente ustedes ya tienen o quien va a hacer el doctorado y ya ha hecho la maestría aquí, ustedes ya tienen como que una noción de qué es los documentos que se tienen que presentar, ya conocen a los profesores, entonces llegar a los profesores llega a ser mucho más fácil, mucho más sencillo, eh, pero el proceso de selección llega a ser en general el mismo, esas tres etapas, documentos, currículum, entrevista. Genial. Ya, me parece muy bien, Luis, en este caso. Y bueno, ya una última pregunta, básicamente llegando a la parte final, como habíamos comentado anteriormente. En este caso, algunos doctorados, ¿no? Algunos posgrados, ¿no? Ya sean también maestrías, te permiten que, aparte, en este caso, de la beca, puedas, en este caso, enseñar dentro de la misma universidad. En el caso de Brasil, ¿es así también? ¿O solamente, digamos, la beca que te dan es solamente investigación? No hay vínculo en este caso, más o menos, en ser clases para pregrado. En este caso, ¿cómo es en el caso de Brasil? Ah, genial. Sí, pues dentro de las exigencias, principalmente cuando eres estudiante de doctorado, aquí se tiene que realizar una prácticas, que aquí prácticas es equivalente a estallo. Entonces, aquí se llama estallo de docencia, que es prácticas de docencia. Alumno de doctorado dando clases para alumnos de pregrado, Genial. evidentemente con la supervisión de un profesor. Entonces, son requisitos obligatorios, por lo menos para estudiantes de doctorado, que lleven 2 prácticas de docencia en todo su doctorado. Y ustedes pueden, nosotros tenemos la libertad de escoger con quién va a ser nuestro profesor que nos va a supervisar al momento de dar las clases, eh, a qué a qué curso de pregrado nosotros podemos brindar esas clases y cuál es la temática a ser brindada. En este caso, yo tuve la oportunidad de realizar, por ejemplo, esas prácticas de docencia a la clase de zootecnia, que era introducción a la genética, ¿no? Entonces, son requisitos. En maestría llega a ser opcional, pero en mi caso, pues decidí tener esa experiencia como para ya estar un poco más experimentado al momento de hacerlo nuevamente en el doctorado. Y en algunas universidades tienes un reembolso, no, un pago adicional por realizar esas prácticas. Eso va a depender un poco de la universidad. Entonces, tienes como que una contribución adicional por dar ese estallo de docencia. Y no solamente involucra dar clases, sino también hay sesiones de tutoría, por ejemplo, donde un día a la semana se programa para que los alumnos puedan acercarte para subsanar algunas dudas que han tenido en alguna práctica o ser ayudante en alguna práctica de laboratorio y también involucra algunos aspectos como corregir trabajos, corregir pruebas. Entonces, esos prácticas de docencia es todo eso, ¿no? No solamente dar clases. Genial. Bueno, Luis, darte las gracias en este caso por tu tiempo, ha sido muy, muy interesante. Bueno, me sirve sobre tu experiencia. Y bueno, puedes dar una recomendación en este caso a todas las personas que nos están escuchando. Yo creo que van a ser muchas más personas de pregrado, ¿no? Que egresados, porque generalmente en el pregrado es como que intentas conocer mucho más, digamos, lo que quieres hacer en el futuro. Y también, básicamente, quizás nos vean personas que ya terminaron la carrera y que quizás posiblemente están buscando en este caso postular a un posgrado, ¿no? Y Brasil es una muy buena opción. Tengo muchos amigos que en este caso quieren postular a Brasil, la verdad. Pero, digamos, desconocemos un poco el proceso, ¿no? Y creo que aquí nos has aclarado bastante.
Y bueno, no sé si puedes dar alguna recomendación, invitarlos en este caso a explorar, en este caso, los posgrados de Brasil, ¿no? Y todo ello. Sí, pues para todos los que nos están escuchando, pues tengan esa iniciativa de poder participar de un proceso de selección de maestría o de doctorado. A los que están en pregrado, como he comentado, tengan experiencias durante el pregrado, enfóquense sí en los estudios, pero también tengan un equilibrio con otras actividades que son fundamentales luego para pues relacionarse con otra gente, ¿no? Entonces, para los alumnos de pregrado, esencialmente sería eso, que tengan experiencias. En general, para toda la gente, que no se desanime, que al inicio puede ser como que al sentir algo de miedo, algo de inseguridad, aún así, pues inicien con o den el primer paso para poder hacer un posgrado aquí en Brasil. Y ya hablando un poquito de Brasil, pues como les comenté, es muy bueno, van a aprender bastante, van a tener no solamente la experiencia de hacer ciencia, sino también de difundir la ciencia y oportunidad de poder compartir con investigadores de aquí de Brasil y también de otras partes del mundo. Y pues durante las sesiones en Flytech he tenido la oportunidad de conocer a gente que me ha escrito por WhatsApp para más o menos indicarles cómo es el proceso de selección y pues súper encantado. Creo que a los profesores de Flytech y Flytech está brindando como que plataformas y espacios para poder dar un soporte a aquellos que tengan interés en poder hacer un estudio de posgrado. Y de mi parte, súper abierto a poder ayudar en la medida que yo pueda, brindarles todas las informaciones. La otra vez, solo para dar un ejemplo súper chévere, había una amiga que conocí por medio de un curso de Flytech que, como les había comentado, hay una cuota que se tiene que realizar para poder hacer la inscripción y pues esa cuota es en reales, entonces ella no podía hacer ese pago en reales y me dijo, Ah, ¿lo puedes suerte ya. hacer? Yo con mucho gusto pues lo hice. Entonces yo creo que a toda la gente que también está haciendo un posgrado afuera y tiene la oportunidad de ayudar, pues sería súper chévere poder ayudar y más aún a la gente de Perú, pues súper dispuesto a poder ayudar en ese sentido. Y en general, no desistan, aprovechen las oportunidades, aún estando con cierto nivel de incertidumbre o miedo, aún inténtenlo y pues experimenten cada oportunidad que ustedes tengan en pregrado y también a los que ya se graduaron, también experimenten pues oportunidades, ir atrás de este tipo de experiencias es muy valioso. Genial, Luis. En este caso, voy a aprovechar que comentaste que estuviste dando clases en FinTech. Y bueno, vamos a hacer un poquito de cherry. Actualmente, Luis está enseñando con Francisco Vázquez el curso de Genómica y Metagenómica, secuenciación bioinformática, conjuntamente con la empresa GenLab, que nos está apoyando, ¿no? Y bueno, digamos, él enseña una parte del curso y Francisco enseña la otra parte del curso, está enfocado en sí en la parte de secuenciación MINO. Y bueno, me gustaría poderlos invitar. Tenemos inicios el 8 de diciembre. Espero que también el próximo año vamos a encontrar vacantes, ¿no? Y quizás posiblemente por ahí también puedan tener un contacto más directo con Luis, ya que digamos él da las clases del primero al quinto módulo, son 11 módulos en sí, y puedan conversar mucho más directamente con él, ¿no? Y bueno, algo último en este caso, Luis, no sé si puedes compartir un poquito más o menos de lo que estás enseñando ahí en este curso, ¿no? Y aparte de eso también, ¿cómo es que te pueden contactar por LinkedIn, una red social, correo? Lo que sea más fácil para Y ti, para este caso. Pero genial. sí, sí, esto te van a contactar un montón de personas.
Sí, pues hacer networking a hoy en día es fundamental, ¿no? Entonces, como les había comentado, súper dispuesto a poder ayudar, no solamente en procesos de selección, sino también en contribuir con algunos proyectos de investigación. Eh, pues los tópicos que son abordados por mi parte en este curso son tópicos más enfocados a la parte teórica sobre, por ejemplo, genómica y diversidad genética, donde hablamos acerca de por qué existen organismos con diferentes tipos o contenidos de material genético. Hay toda una intriga por detrás de esa amplia diversidad. También dialogamos un poco sobre tipos de genomas. Eh, Dialogamos sobre las diferentes plataformas o tecnologías de secuenciamiento. Nos aprofundamos un poquito en las técnicas que hay por detrás de las plataformas de primera, segunda y la tercera generación. También dialogamos un poco sobre algunos métodos de extracción de ADN principalmente y cómo poder validar o cuantificar la integridad de nuestro material genético. Dialogo también un poco sobre algunos kits de extracción que ustedes pueden utilizar. Y el último tópico que es abordado es sobre metagenómica, qué es la metagenómica, metataxonómica, y hablamos un poquito de forma general sobre la metatranscriptómica y realizamos una parte práctica en una plataforma para procesar algunos datos de microbioma de suelo, ¿no? Entonces, discutimos todos esos tópicos en los primeros módulos y ya en los módulos subsecuentes es un poco más enfocado al el aspecto práctico y bioinformático per se. Pero es bueno tener una noción de aspectos teóricos para poder interpretar los datos luego del análisis bioinformático. Entonces, esos son los tópicos que son abordados por mi parte. Para poder contactarme, no sé, no me he percatado si en la plataforma de Flytech está algún correo, pero si en caso no esté, pues el correo que me pueden contactar es luis.chicoma@unespi.br, que es el correo. Y siempre dispuesto a poder colaborar y ayudar de la manera que pueda, darles un soporte. Y también aprovecho pues para darles las felicitaciones a Flytech y el agradecimiento por este espacio que creo que es fundamental para poder incentivar a toda la gente que quiera iniciar, digamos, una vida en posgrado y también capacitarse en algunos temas por medio de los cursos de Flytech, pues súper recomiendo. Y nada más que decir, pues gracias por esta oportunidad, de este espacio y espero que lo que hemos dialogado hoy les pueda ayudar de alguna manera. Gracias, Luis. En este caso, verdad las gracias, ¿no? Como comentamos, es en su primer podcast y bueno, no sé qué tan frecuente vamos a sacarlo, pero vamos a intentar sacar por lo menos un podcast a la semana, ¿no? Hoy día ya vimos a Brasil, posiblemente luego veamos un poquito de Estados Unidos, Perú, que también está en este caso en Europa. Y bueno, ¿por qué no latinoamericanos? Porque también tenemos lo que se ve latinoamericanos aquí en diferentes países. Y bueno, este podcast, yo creo que no solamente peruanos, como yo creo que van a ser latinoamericanos, en este caso de la española, ¿no? Entonces, y bueno, Luis, esperemos que podamos hablar contigo más adelante, pues, el próximo año, para ver más o menos cómo es tu proceso de doctorado, ¿no? Cuántas investigaciones ya has centrado más en esto, y en este caso conocer un poco más de lo que estás haciendo en Brasil, y quizás posiblemente otras sinergias, ¿no? Y bueno, y creo que también vas a estar acá en Perú, no sé si vas a venir fiestas, pero en caso vengas, también creo que por ahí te pueden contactar, ¿no? Para hacer algunos charlas por aquí, por Perú, ¿no? Y bueno, te doy la palabra, Luis, para que puedas cerrar en este caso de la conversación, este crecimiento. Bueno, gracias a todos por escuchar este podcast. Nuevamente felicitar a Flytech
Pues cuando esté en Perú, encantado de poder reunirme con ustedes. Creo que ya hemos tenido alguna sesión Sí. en la agraria donde compartí un poco Ujú. sobre construcción de una carrera científica. Fue una experiencia súper agradable. Eh, y pues gracias a todos por escucharnos. Igual escuchen los otros podcasts que creo que también van a ser súper interesantes y van a recolectar información muy, muy valiosa. Y nada más que decir, gracias a todos, un fuerte abrazo y éxitos. Muchas gracias a todos, chicos. Nos vemos hasta el próximo podcast.